Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y estamos ya en el segundo mes del año. Ya comenzó febrero y con él nuevos asuntos, aunque es interesante que hay muy poco nuevo en el temario de cosas que hablar en política de Puerto Rico. Sin embargo, el mismo temario se repite y se repite con nuevos desarrollos. Una cosa que parece que no va a haber a esta altura gran cosa en términos de nuevos programas de gobierno o de nuevas iniciativas de gobierno como se había prometido en la campaña. Pero bueno, aquí estaremos esperando los nuevos desarrollos. Como siempre, les agradezco a todos que se sigan uniendo al canal y que nos presten su audiencia en estos vídeos que intentamos que sean diarios, cortos, para discutir un tema que tenga actualidad en este momento. ¿Saben ustedes que ha causado gran controversia durante el principio de la administración de Jennifer González la orden administrativa del designado secretario de Recursos Naturales legalizando la construcción y uso para propiedades veraniegas de la zona marítimo terrestre en la bahía de La Parguera, en Lajas? Porque involucra, entre otras cosas, a la familia de la gobernadora y de su esposo, José Jovín Vargas, que tienen allí una de estas casas de las que han ido proliferando a lo largo de mucho tiempo y sobre las que el estatus de esas construcciones es una cosa realmente inexplicable, que no sea la dejadez y la falta de legalidad que impera en muchos aspectos en Puerto Rico. Por ejemplo, la zona marítimo terrestre es pública, es del dominio público, nadie la puede enajenar, nadie puede segregarla, nadie puede vender solares, nadie puede apropiarse de la zona marítimo terrestre, que es el caso de estas casetas o del área donde están estas casas, porque están en los manglares de los canales que existen en los cayos de La Parguera. Es decir, están en el agua. Si es la definición más clásica que pueda existir de la zona marítimo terrestre. Sin embargo, allí, por muchos años, casi por siglos, han proliferado allí estas casetas que comenzaron como unas casetas para los pescadores de La Parguera a guardar sus utensilios, sus embarcaciones, etc. Y se convirtieron con el pasar de los años en casas de fin de semana, en casas de verano y en casas de alquiler de familias muy acomodadas, tanto de la región oeste como de la zona metropolitana y del resto de la isla. En 1978, el gobierno de Puerto Rico, dirigido entonces por Carlos Romero Barceló, llegó a un entendido con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para atender el problema de esa ilegalidad. Y ese memorándum de entendimiento, MOU, que se firmó entre el entonces director del Cuerpo de Ingenieros y el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, incluía, entre otras cosas, que allí ya había unas construcciones, pero que no se podían modificar, no se podían extender, no se podía ampliar lo que llaman los expertos la huella que estas residencias habían dejado en la zona marítimo terrestre. Fue un acuerdo casi salomónico, ¿no? Ya están allí, no las podemos derribar, pero vamos a trabajar para que no proliferen y para que las que existen no se amplíen y vayan a causar más daño, y para que recojan las aguas usadas y los desperdicios que producen y los manejen de manera más amigable al ambiente y no le causen más contaminación a La Parguera, que por años ha sido uno de los atractivos principales turísticos de la zona oeste por su bahía fosforescente o bioluminiscente. Bueno, la realidad es que el acuerdo no produjo los resultados esperados y
y las casas continuaron proliferando y lo que es peor, el gobierno de Puerto Rico, de todas las administraciones de los dos partidos, se hizo de la vista larga y las casas fueron modificadas y fueron ampliadas y pasaron de dueño a dueño y fueron enajenadas y se vendieron, lo cual francamente pues hizo letra muerta a todos estos entendidos. Pero ese memorándum de entendimiento le daba, cuando menos, unas coordenadas de limitación y de injerencia a las autoridades federales y al propio cuerpo de ingenieros para, cuando lo estimaran pertinente, intervenir con esa ilegalidad. Ha trascendido que esta semana el cuerpo de ingenieros ha notificado al gobierno de Puerto Rico la cancelación de ese memorándum. Es decir, se ha anulado el memorándum y por lo tanto las disposiciones que incluía, repito, desde 1978, es decir, que por 46 años. Y eso ha dejado un poco en el limbo cuál es el estatus actual, porque la administración de Jennifer González ha emitido una reglamentación interna del Departamento de Recursos Naturales diciendo que van a cobrar renta por el uso de que estas casetas hacen de la zona marítimo terrestre, que equivale a lo mismo que privatizar la zona marítimo terrestre, y que van a archivar las querellas que pueda haber contra el uso ilegal de estas viviendas y de sus dueños de esas áreas del dominio público. Y entonces la salvaguarda de que aquí existía un acuerdo con las autoridades federales que mamparaba o impedía que se proliferara este uso ilegal acaba de desaparecer. Uno no sabe para qué, a lo mejor ahora, liberado del memorándum, el cuerpo de ingenieros interviene y acaba con la ilegalidad. Pero a mí algo me dice que no será así, porque en esas casetas han estado y han sido propietarios, funcionarios federales también, inclusive jueces federales. En Puerto Rico han tenido intereses allí y han sido dueños de casetas y han utilizado esa propiedad ilegalmente. Así que no me pareciera que por ahí es que esto va. Va más bien por la línea de que la nueva administración Trump no tiene como una de sus prioridades la preservación de los acuerdos ambientales ni de la política ambiental que ha regido desde los tiempos de Jimmy Carter el proceder del gobierno de los Estados Unidos en la protección de la vida silvestre y del medio ambiente. Creo que es el efecto liberalizante de estas órdenes ejecutivas que Trump ha firmado, revirtiendo las acciones del gobierno federal en ese ámbito, desafiliando a los Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, un intento de acuerdo internacional de los países ponerse de acuerdo para con sus políticas detener el problema de calentamiento global que Trump no reconoce como una realidad. Y creo que es un poco manos afuera de los federales en el manejo que en Puerto Rico se le da a las costas y a la zona marítimo terrestre. Espero equivocarme, pero sospecho que no. Porque si algo me queda claro luego de esta primera semana de gestión del presidente Trump y de sus mandatos y del impacto de sus mandatos sobre Puerto Rico, es que en estos próximos 4 años de gobierno republicano en la Casa Blanca y el Congreso, Estados Unidos va a ir poco a poco saliéndose de toda la injerencia que ha tenido en los asuntos de Puerto Rico y cortando poco a poco la dependencia que Puerto Rico ha tenido por décadas de los fondos federales. De eso no tengo la más mínima duda. En el ámbito de asignaciones, en el ámbito de congelaciones presupuestarias y de fondos federales y además
en la inclusión de Puerto Rico inmediatamente en las políticas federales de antimigratorias en los Estados Unidos, que tienen un efecto de ir a perseguir directamente a la población dominicana de la isla. Poco a poco, y la cancelación de este memorándum es una confirmación más, Trump y su gobierno van a sacar las manos de Puerto Rico. Seguimos mañana.